Mi hermano dejó a nuestra familia para unirse a un grupo de libertad absoluta que rechazaba todo tipo de lazos emocionales, pero ahora quiere volver como si nada hubiera pasado y espera ser aceptado. Mi hermano siempre había sido el tipo de persona que se sentía atrapado en cualquier tipo de compromiso. Desde que éramos niños, él tenía una manera de evadir responsabilidades, ya fuera en la escuela, en la casa o incluso en sus relaciones personales. Nunca pensé que esto se convertiría en algo más serio, pero hace 4 años hizo algo que nos destrozó a todos, se fue. No solo dejó atrás a su novia y a su hijo pequeño, sino que también cortó todo contacto con nuestra familia para unirse a un grupo de personas con una ideología extraña sobre la libertad absoluta y el desapego de cualquier lazo emocional. Al principio, cuando nos dio la noticia, ninguno de nosotros lo tomó en serio. Pensamos que era solo una de sus fases, como cuando en la adolescencia se obsesionó con el minimalismo extremo y empezó a tirar todas sus cosas, o cuando decidió que la única forma correcta de vivir era viajando sin pertenencia. Pero esta vez era diferente. Vendió su auto, dejó su trabajo y se deshizo de todo lo que tenía en su apartamento para unirse a un grupo de personas que, según él, tenían las respuestas verdaderas sobre la vida y el universo. Cuando intentamos razonar con él, nos llamó mentes cerradas y dijo que estábamos atrapados en el sistema. No importaba cuánto intentáramos convencerlo de que tenía un hijo que lo necesitaba, que su novia lo estaba esperando, que nuestra madre estaba llorando todas las noches porque su único hijo varón estaba abandonando todo. Él simplemente no quiso escucharnos. La última vez que hablé con él, antes de que desapareciera por completo, me miró con una sonrisa extraña y me dijo, un día entenderás por qué hice esto. No me odies. Y se fue. Los primeros meses fueron un infierno para todos. Su novia, completamente devastada, intentó seguir adelante con su vida mientras criaba sola a su hijo. Mi madre dejó de dormir bien y mi padre, aunque intentaba mantenerse fuerte, se notaba que estaba preocupado. No había forma de contactarlo. Había cambiado su número, bloqueado a todos en redes sociales y parecía haber desaparecido del mapa. Con el tiempo, nos resignamos. Dejamos de buscarlo, dejamos de esperarlo. Nos concentramos en seguir adelante. Su novia encontró un trabajo mejor y se dedicó a su hijo con todo el amor del mundo. Mi madre intentó recuperarse poco a poco, y mi padre también dejó de mencionarlo. Yo mismo traté de hacer lo mismo, pero la verdad es que siempre me quedaba la espina de que había sido de él. Pasaron 4 años enteros sin una sola palabra de él. Y entonces, hace 2 semanas, apareció. Como si nada. Cuando digo que apareció de la nada, lo digo literalmente. No hubo un mensaje previo, ni una llamada. No hubo señales de advertencia. Un día cualquiera, en medio de la tarde, alguien tocó la puerta de la casa de mis padres. Mi madre, que todavía cocinaba en la misma cocina en la que solía llorar por él, abrió la puerta esperando que fuera un vecino o quizás un repartidor confundido. Pero no. Era él. Mi hermano estaba de pie en el umbral de la puerta con la misma expresión relajada de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si su ausencia no hubiera dejado un hueco en la familia. Llevaba ropa sencilla, una mochila al hombro y una expresión que parecía estar esperando una bienvenida cálida, casi como si estuviera regresando de un largo viaje y esperara que mamá corriera a abrazarlo con lágrimas en los ojos. Pero no fue así. Mi madre se quedó en shock. Se llevó las manos a la boca, como si estuviera viendo a un fantasma. Mi padre, que estaba sentado en el sillón viendo las noticias, se levantó lentamente al escuchar su voz. Yo, que había venido a visitar a mis padres ese día, me quedé paralizado en la silla de la cocina, sin saber si debía levantarme o quedarme allí, observando la escena con incredulidad. Mi hermano sonrió, inclinando un poco la cabeza. ¿No van a decir nada?, preguntó, como si realmente esperara que lo abrazáramos y le diéramos la bienvenida con los brazos abiertos. La reacción de mi madre no fue la que él esperaba. Ella no lloró. No lo abrazó. No corrió a recibirlo como en una película dramática. En lugar de eso, le cerró la puerta en la cara. El golpe resonó en toda la casa. Nos quedamos en silencio, todos. Ni siquiera mi padre dijo algo. Durante años, habíamos imaginado este momento. Yo había pensado en lo que le diría si alguna vez volvía. Mi madre había rezado por su regreso, pero no así. No después de 4 años de silencio absoluto. No después de todo el dolor que nos había causado. ¿Qué hago?, susurró mi madre, apoyándose en la puerta como si temiera que él intentara entrar de nuevo. Yo no sabía qué decir. Miré a mi padre, buscando una respuesta en su rostro, pero él solo se pasó una mano por el rostro y suspiró. Vete, dijo mi padre en voz alta, sin abrir la puerta. Desde el otro lado, mi hermano golpeó suavemente la madera. Vamos, no sean así, dijo con tono casual, como si estuviera pidiendo entrar después de una pelea tonta. Sé que me fui por mucho tiempo, pero quiero hablar con ustedes. Nadie respondió. Mamá, ¿de verdad no vas a abrirme? Ella negó con la cabeza, aunque él no podía verla. Sus labios temblaban, pero no decía una sola palabra. Papá. Mi padre apretó los puños. No tienes nada que hacer aquí.
Mi hermano suspiró desde afuera. No pueden ignorarme para siempre. Yo no pude aguantar más. Me levanté de la mesa y caminé hacia la puerta. No la abrí, pero apoyé mi mano en la madera, como si pudiera sentir su presencia a través de ella. ¿Qué quieres? Pregunté con voz fría. Volver a casa, respondió él de inmediato, como si fuera lo más obvio del mundo. Solté una risa amarga. ¿Volver a casa? ¿Después de 4 años? ¿Después de cortar todo contacto? ¿Después de dejar atrás a tu hijo como si no significara nada para ti? Él se quedó en silencio. Por un momento, pensé que se había ido, que había decidido aceptar el rechazo y marcharse de nuevo. Pero entonces, con voz más seria, dijo. No es tan simple. Me reí otra vez, esta vez con más amargura. No, claro que no lo es. Pero eso no te importó cuando nos dejaste atrás. Mi madre nos observaba con los ojos llenos de dolor. Mi padre se cruzó de brazos, esperando mi siguiente movimiento. Déjame entrar. Dame una razón para hacerlo. Otro silencio. Quiero explicarlo todo. Yo no sabía si quería escucharlo. Una parte de mí estaba furiosa, quería que se largara y nunca más volviera. Pero otra parte, la parte tonta que todavía recordaba al hermano con el que crecí, sentía curiosidad. Y esa parte ganó. Sin pensarlo demasiado, giré el picaporte y abrí la puerta. Mi madre dejó escapar un suspiro ahogado. Mi padre apretó la mandíbula. Cuando mi hermano cruzó la puerta y entró a la casa, el aire se sintió pesado. Mi madre se alejó de inmediato, como si su mera presencia la hiriera. Mi padre se mantuvo firme, con los brazos cruzados, observándolo con una mirada de pura desconfianza. Y yo todavía no sabía qué pensar. Por un lado, mi hermano estaba aquí, frente a nosotros, después de 4 años de abandono total. Por otro lado, no podía simplemente fingir que nada había pasado, que su desaparición no había causado estragos en nuestra familia, que su hijo no había crecido preguntando por qué su padre nunca estaba. ¿Por qué estás aquí?, preguntó mi padre sin rodeos, su voz dura y carente de cualquier rastro de emoción. Mi hermano miró a cada uno de nosotros como si estuviera buscando algo, comprensión, tal vez, un poco de cariño, pero solo encontró miradas frías y distantes. «¿Porque los extrañé?», dijo al fin, con un tono casi sincero. «Porque me di cuenta de que cometí un error». Yo bufé. «¿Un error? Te fuiste durante 4 años, desapareciste sin decir una sola palabra. ¿Y ahora esperas que simplemente aceptemos que fue un error y que te demos la bienvenida con los brazos abiertos?» Su expresión cambió. Se veía incómodo, como si no hubiera esperado tanta resistencia, como si de verdad pensara que su regreso iba a ser más fácil. «Sé que fue difícil para ustedes. ¿Para nosotros?», interrumpió mi madre por primera vez. Su voz era suave, pero había un filo en ella que la hacía sonar más peligrosa que cualquier grito. «¿Para nosotros? ¿Tienes idea de lo que pasé cuando te fuiste? ¿Sabes cuántas noches lloré por ti? ¿Cuántas veces pensé que quizás te habías muerto?». Mi hermano bajó la mirada. «Lo siento, mamá». «No, no lo sientes», espetó ella, con una frialdad que nunca antes le había escuchado. «Porque si lo sintieras, nunca lo habrías hecho en primer lugar». Se hizo un silencio. Mi padre se aclaró la garganta, impaciente. «¿Sigues con esa gente?», preguntó, refiriéndose al grupo con el que mi hermano se había ido. Él negó con la cabeza. «No». Mi madre cruzó los brazos. «¿Y entonces qué pasó?». Mi hermano suspiró. Caminó hasta el sofá y se sentó, apoyando los codos en las rodillas, con la mirada perdida en el suelo. «Me di cuenta de que no era lo que pensaba», dijo finalmente. «Al principio, todo parecía increíble. Viajar sin preocupaciones, sin responsabilidades, sin compromisos. Vivir el presente, sin ataduras. Pero poco a poco, me di cuenta de que algo faltaba. Yo lo observé con atención. ¿Y qué era lo que faltaba?». Él levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Ustedes». No sentí nada al escucharlo. Ninguna emoción, ninguna calidez. Solo vacío. «¿Nosotros?», pregunté con incredulidad. «No te importamos cuando te fuiste. No te importó tu hijo. No te importó nuestra madre. No te importó nadie». Él cerró los ojos con frustración. «Lo sé. Entonces explícame por qué debería creerte ahora». Él se pasó una mano por el cabello y dejó escapar un suspiro largo. «Porque me equivoqué. Otra vez con la misma excusa. Como si decir me equivoqué pudiera borrar todo lo que había hecho. Como si con eso fuera suficiente». «Déjame adivinar», dije con un tono sarcástico. «¿Las cosas dejaron de ser divertidas? ¿Te cansaste de vivir sin dinero? ¿O es que tus amigos también se dieron cuenta de que su ideología era una basura y empezaron a dejarte atrás?». Mi hermano se tensó. No necesitaba que respondiera. Lo supe en ese instante. «Eso fue lo que pasó, ¿verdad?», continué, con una amargura que no pude contener. «No te diste cuenta de que nos extrañabas. Solo te diste cuenta de que estabas solo». Él no dijo nada. Mi madre se tapó la boca con la mano, como si estuviera procesando todo esto de golpe. Mi padre, sin embargo, no parecía sorprendido.
Así que cuando tu grupito se desmoronó, decidiste que era momento de volver, dijo mi padre, con voz baja pero firme. Mi hermano alzó la vista y abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Y dime, continuó mi padre, ¿qué esperas que hagamos ahora? Mi hermano tragó saliva. Quiero enmendar las cosas. Silencio. Mi madre se rió. No fue una risa de felicidad, ni siquiera de alivio, fue una risa amarga, incrédula. ¿Enmendar las cosas? Mi hermano asintió. Sé que no es fácil, pero quiero intentarlo. Quiero recuperar a mi familia. Me reí sin humor. ¿Y a tu hijo? Su rostro se endureció. ¿También? ¿Sabes siquiera si él te recuerda? La pregunta pareció golpearlo. Su madre me dejó verlo hace poco. Todos nos sorprendimos con esa revelación. ¿Qué te dijo? Preguntó mi madre con la voz tensa. Mi hermano vaciló antes de responder. No me reconoció al principio, admitió en voz baja. Pero cuando su mamá le dijo quién era, me miró por un largo rato, y luego me preguntó por qué nunca estuve allí. El silencio en la casa se volvió insoportable. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si esas palabras le hubieran dolido a ella también. Yo cerré los ojos y respiré hondo. ¿Y qué le dijiste? La verdad, susurró. Que fui un idiota. Un idiota. Qué fácil era decirlo. Qué fácil era admitirlo cuando ya era demasiado tarde. Mi padre se levantó del sillón y caminó hacia la puerta. No sé qué esperabas al venir aquí, dijo, sin mirarlo. Pero no puedes simplemente regresar y pretender que todo estará bien. Mi hermano se puso de pie de golpe. No quiero que todo esté bien de inmediato, papá. Solo quiero la oportunidad de demostrarles que he cambiado. Mi padre no respondió. Se quedó mirando la puerta. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería echarlo de nuevo. Parte de mí quería creerle. Y mi madre, ella simplemente lo miraba con los ojos llenos de un dolor que él nunca comprendería. Nadie dijo nada durante varios minutos, hasta que mi padre suspiró. Puedes quedarte esta noche, solo esta noche. Mi hermano se quedó esa noche en casa. Pero aunque estuviera físicamente allí, el ambiente no podía haber sido más tenso. Nadie habló demasiado durante la cena. Mi madre apenas tocó su comida. Mi padre tampoco dijo mucho más después de darle permiso para quedarse. Y yo me debatía entre la furia y la confusión. Después de cenar, nos quedamos en la sala por un rato, en un silencio incómodo. La televisión estaba encendida, pero nadie la veía. Mi hermano intentó sacar conversación un par de veces, preguntando cosas básicas como si aún vivíamos en la misma ciudad o si la familia había cambiado mucho. Preguntas superficiales, como si esperara que eso rompiera el hielo. Nadie le respondió con entusiasmo. Cuando la noche avanzó, mi madre se retiró temprano a su habitación, sin despedirse. Mi padre le lanzó una última mirada dura antes de hacer lo mismo. Y así, nos quedamos solo él y yo. Mi hermano me miró, como esperando que yo dijera algo. ¿Qué? Dije, sin poder ocultar mi molestia. Nada, respondió con una sonrisa cansada. Solo, gracias por dejarme entrar. Yo no respondí. Se pasó una mano por la cara y suspiró. No me odies. Solté una risa amarga. ¿No te odié? Repetí, incrédulo. ¿Después de todo lo que hiciste? Él bajó la mirada. Sé que la cagué. ¿Tienes idea de cuánto daño hiciste? Lo sé. No lo sabes, dije con dureza. Porque si lo supieras, no estarías aquí esperando que todo sea más fácil para ti. Se quedó en silencio. Yo me incliné hacia adelante, mirándolo fijamente. Mamá se enfermó después de que te fuiste. Durante meses no podía dormir. Se despertaba en la madrugada llorando, pensando que estabas muerto. Papá se volvió más cerrado, más amargado. Se echó la culpa, creyendo que algo hizo mal en criarte. Vi como mi hermano apretaba los puños, pero no dijo nada. ¿Y tu hijo? Continué, sin piedad. Creció sin saber quién eres, sin entender por qué su padre lo abandonó. ¿Tienes idea de lo que es ver a un niño preguntar dónde está su papá y no tener una respuesta que no lo haga sentir peor? Sus labios temblaron. No creas que todo se va a arreglar con que vengas y digas me equivoqué. Porque algunas cosas no se pueden arreglar. Tomé aire, intentando controlar la rabia. No sé por qué volviste realmente. Pero si crees que puedes recuperar todo como si nada, estás más perdido de lo que pensé. Mi hermano asintió lentamente. No espero que todo vuelva a ser igual. Bien. Porque no va a serlo. Se hizo otro silencio. Después de un rato, él se levantó. Voy a dormir. Yo asentí sin decir nada más. Cuando subió las escaleras y desapareció en la habitación de huéspedes, sentí un vacío extraño en el pecho. Una parte de mí quería creer que estaba arrepentido. Pero otra parte, la parte más fuerte, me decía que no importaba cuánto se arrepintiera. Lo hecho estaba. A la mañana siguiente, mi madre evitó verlo. No salió de su habitación hasta que mi hermano ya estaba despierto y listo para irse. Mi padre, sin embargo, sí habló con él. ¿Y ahora qué? Preguntó mientras se tomaba su café. Mi hermano encogió los hombros. No lo sé. No puedes simplemente aparecer aquí y esperar que todo se acomode solo.
Lo sé. Mi padre lo miró fijamente. ¿Realmente lo sabes? Mi hermano tragó saliva y asintió. Quiero hacer las cosas bien. ¿Y cómo piensas hacerlo? Mi hermano miró hacia el suelo, como si estuviera buscando la respuesta ahí. Quiero recuperar el tiempo perdido. Solté un bufido. Eso no es posible. Mi padre también negó con la cabeza. Mira, hijo. Yo no soy quien para decirte qué hacer con tu vida. Pero dejaste a una familia atrás. A un hijo. A tus padres. A tu hermano. Lo sé. No. No lo sabes. Mi padre apoyó los codos en la mesa. Porque si lo supieras, sabrías que no basta con querer hacer las cosas bien. Tienes que demostrarlo. Mi hermano se mordió el labio. Quiero ver a mi hijo. El silencio se hizo otra vez. Yo crucé los brazos. ¿Por qué? Me miró sorprendido. Porque es mi hijo. ¿Y ahora te importa? Siempre me importó. Solté una risa seca. Claro. Por eso desapareciste. Mi hermano bajó la mirada. Sé que no tengo derecho a exigir nada, dijo con voz ronca. Pero quiero intentarlo. Mi padre lo observó por un largo momento. Eso no depende de nosotros, dijo finalmente. Depende de su madre. Mi hermano asintió. Hablaré con ella. Mi madre apareció en la puerta de la cocina en ese momento. No dijo nada, solo se quedó mirándolo. Mi hermano se levantó y se giró hacia ella. Mamá. Ella levantó la mano, deteniéndolo. No. La frialdad en su voz me sorprendió. No esperes que esto se arregle de un día para otro. No esperes que yo te reciba con los brazos abiertos. Mi hermano asintió. Solo quiero demostrarles que cambié. Mi madre lo miró largo rato. Veremos si es cierto. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la cocina. Mi hermano suspiró y miró a mi padre, luego a mí. Voy a hacer las cosas bien. No respondí. No sabía si le creía. Pero una cosa era segura. No iba a ser fácil. Cuando mi hermano se fue esa mañana, quedamos todos en silencio en la casa. ¿Tú qué crees? Le pregunté a mi padre después de un rato. Él tomó un sorbo de café antes de responder. No lo sé. Pero si quiere recuperar lo que perdió, tendrá que demostrarlo con hecho. Yo también lo pensaba. Mi madre no salió de su habitación hasta que estuvimos seguros de que mi hermano ya no estaba cerca. ¿Se fue? Preguntó en voz baja. Sí, respondí. Ella asintió, pero no pareció aliviada. Ojalá no hubiera vuelto. Su voz tembló un poco. Yo no supe qué decir. Mi madre, la persona que más había sufrido por su partida, no podía simplemente olvidar 4 años de abandono. Pasaron unos días después de la visita de mi hermano, y aunque intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, su regreso había dejado una tensión en casa que era imposible de ignorar. Mi madre seguía evitando hablar de él, y cuando lo hacía, su voz se tornaba fría, llena de resentimiento. Mi padre, por otro lado, parecía más neutral, como si estuviera esperando para ver qué haría mi hermano a continuación. Yo, en cambio, me sentía atrapado en un torbellino de emociones. No podía perdonarlo tan fácilmente, pero tampoco podía negar que una parte de mí quería saber si realmente había cambiado. No tardé en recibir noticias de él. Una tarde, mientras estaba en casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero en el fondo supe que era él. Dudé por un momento antes de responder. Sí, soy yo. Su voz sonaba más seria que de costumbre, casi nerviosa. ¿Podemos hablar? Me recliné en el sofá y suspiré. ¿Sobre qué? Sobre todo. Rodé los ojos. ¿Por qué crees que hablar lo va a solucionar todo? No lo creo. Pero al menos quiero intentarlo. Me pasé una mano por la cara, sintiéndome frustrado. ¿Dónde estás? En un café en el centro. Voy para allá. Colgué antes de que pudiera decir otra cosa. No sé qué me llevó a aceptar. Tal vez la curiosidad. Tal vez la necesidad de entender por qué alguien podría abandonar a su familia por una ideología absurda y luego arrepentirse. O tal vez, solo quería cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Cuando llegué al café, lo vi sentado en una mesa junto a la ventana. Estaba mirando su taza de café como si estuviera absorto en sus pensamientos. Me detuve por un momento, observándolo. Se veía más delgado, más cansado. Había algo en su expresión que no recordaba haber visto antes, una especie de cansancio emocional, como si estuviera lidiando con algo más profundo. Tomé asiento frente a él sin decir nada. Levantó la mirada y sonrió, pero su sonrisa fue breve, casi insegura. Gracias por venir. No respondí. Solo lo miré, esperando que hablara. Suspiró y pasó una mano por su cabello. Mira, sé que no tienes razones para creer en mí. Lo entiendo. Bien. ¿Por qué no lo hago? Asintió, como si esperara esa respuesta. Quiero explicarte lo que pasó. Crucé los brazos. Adelante. Tomó un sorbo de café antes de empezar a hablar. Cuando me fui, realmente pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que había encontrado una verdad más grande, una manera de vivir sin atadura. Pensé que el mundo tenía más que ofrecerme que una vida normal con una familia, un trabajo y responsabilidades. Me limité a escuchar, sin mostrar ninguna emoción. Ese grupo, continuó,
Al principio parecía una comunidad de personas que querían liberarse de las expectativas impuestas por la sociedad. No compromisos, no obligaciones, solo la búsqueda de la verdadera felicidad. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era lo que parecía. Lo miré con escepticismo. ¿Y qué era? Su mandíbula se tensó. Un montón de gente rota tratando de convencerse a sí mismos de que la soledad era la clave para la felicidad. Me sorprendió su respuesta. Al principio, todo parecía increíble. Viajábamos por todas partes, sin preocupaciones. Pero poco a poco, la realidad comenzó a filtrarse. No tener ataduras también significaba no tener apoyo. No tener compromisos también significaba no tener estabilidad. Desvió la mirada hacia la ventana. Me di cuenta de que la libertad absoluta no existe. Quedé en silencio, y entonces, cuando intenté salir de ese mundo, me encontré completamente solo. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía a mi familia. Lo miré fijamente. Pero eso fue tu elección. Asintió lentamente. Lo sé. Y cada día que pasé solo, cada noche que dormí sin un techo fijo, me di cuenta de lo que realmente había perdido. Respiró hondo y me miró directamente. Me tomó demasiado tiempo entenderlo. Pero ahora lo sé. Hubo un largo silencio entre nosotros. No sabía qué responder. No espero que me perdones de inmediato. No espero que mamá o papá me acepten de vuelta sin más. Pero al menos quiero intentarlo. Aparté la mirada. ¿Y qué se supone que haga con todo esto? No lo sé. Solo, escúchame. Sacudí la cabeza. El problema es que no puedo confiar en ti. No puedo creer que realmente hayas cambiado. Se quedó en silencio por un momento, luego asintió. Entonces dime qué debo hacer para demostrarlo. Lo miré de nuevo, evaluándolo. No lo sé. Pero no esperes que esto sea rápido. Su expresión mostró un atisbo de esperanza. Está bien. Me levanté de la mesa. Tengo que irme. Él también se puso de pie. Gracias por escucharme. No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí del café. Mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, quería creer que realmente estaba arrepentido. Por otro lado, ¿cómo podía confiar en alguien que había destruido tanto? No tenía respuestas. Solo sabía que, de alguna manera, su regreso había abierto una herida que pensé que ya había sanado. Los días siguientes a mi conversación con mi hermano fueron extraños. Por un lado, quería hacer como si nada hubiera pasado y seguir con mi vida como siempre. Pero por otro, sus palabras seguían rondando en mi cabeza. ¿Y si realmente estaba arrepentido? ¿Y si de verdad quería cambiar? No le conté a mis padres sobre nuestro encuentro en el café. Sabía que mi madre no quería saber nada de él y que mi padre, aunque más racional, no se fiaba de su regreso. Yo tampoco lo hacía, pero algo dentro de mí me decía que debía ver hasta dónde llegaría con su intento de redención. Entonces, un día, él volvió a buscarme. Me encontraba en el estacionamiento del supermercado cuando lo vi esperándome junto a mi auto. Al verlo allí, mi primera reacción fue fruncir el ceño. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin rodeos mientras metía las bolsas en el maletero. Quería hablar contigo. Suspiré, cerrando el maletero de golpe. Ya hablamos. Lo sé, pero, hay algo más que quiero decirte. Crucé los brazos, mirándolo con impaciencia. ¿Qué cosa? Mi hermano tragó saliva y se pasó una mano por la nuca. Hablé con la madre de mi hijo. Eso sí llamó mi atención. Y le pedí una oportunidad para estar en su vida. No respondí. Solo lo miré, esperando que continuara. Al principio no quiso ni escucharme, admitió. Me dijo lo mismo que tú, que había desaparecido por años, que nunca me importó lo suficiente. Pero insistí. Le dije que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que no me iba a ir de nuevo. Mi mandíbula se tensó. ¿Y esperas que te crea? No lo sé. Pero ella me dijo algo que me hizo pensar. Mi hermano se apoyó en el auto y bajó la mirada. Me dijo que no importaba cuánto intentara enmendar las cosas. Para mi hijo, seguiría siendo el hombre que lo abandonó cuando era pequeño. Se hizo un silencio incómodo. ¿Y qué piensas hacer con eso? Pregunté finalmente. No lo sé. Pero no me rendiré. Me froté la sien con frustración. Escucha, hermano. No se trata solo de no rendirse. Se trata de entender que hay cosas que no se pueden reparar. Mi hermano levantó la vista, con una expresión dolida. ¿Crees que es imposible que mi hijo me perdone? No lo sé. Pero si realmente quieres hacer algo por él, tienes que aceptar que el daño ya está hecho. No puedes forzarlo a que te vea como su padre otra vez. Mi hermano asintió lentamente. ¿Y qué me sugieres que haga? Respiré hondo. Empieza por ser consistente. No desaparezcas. No hagas promesas que no puedes cumplir. Sé paciente. Y si él decide que nunca quiere verte como su padre, acéptalo. Mi hermano no respondió de inmediato. Voy a intentarlo. Lo miré fijamente. Eso espero. Se hizo otro silencio entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era más bien un momento de reflexión, de entendimiento. Finalmente, mi hermano suspiró.
Gracias por escucharme. No lo hago por ti. Lo hago por mi sobrino. Él asintió, entendiendo mi punto. Nos vemos luego. Los días pasaron y, para mi sorpresa, mi hermano no desapareció. Esperaba que hiciera lo mismo de siempre, aparecer, hablar sobre cómo quería arreglar las cosas y luego esfumarse cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero esta vez, parecía diferente. No sé si era una estrategia, si realmente estaba cambiando, o si solo estaba tratando de convencernos a todos de algo, pero empezó a mostrarse más presente. Lo vi con más frecuencia, se mantuvo en contacto conmigo, aunque nunca lo buscara. Me enviaba mensajes cortos, actualizándome sobre lo que hacía, que había encontrado un trabajo temporal, que estaba buscando un lugar donde quedarse, que intentaba reconstruir su relación con su hijo poco a poco. Yo no le respondía siempre, pero tampoco lo bloqueaba. Una tarde, mientras estaba en casa de mis padres, mi madre finalmente preguntó por él. ¿Lo has visto? Yo dejé mi taza de café en la mesa y asentí lentamente. Sí. Mi padre miró de reojo, pero no dijo nada. ¿Y qué quiere? Preguntó mi madre con frialdad. Recuperar lo que perdió. Ella bufó con incredulidad. Eso es imposible. No pude decirle que estaba equivocada. Dijo que habló con la madre de su hijo. La expresión de mi madre cambió por un segundo. Y, que ella no confía en él. Y con razón. Mi madre suspiró y bajó la mirada. Nadie debería confiar en él, murmuró. Él lo destruyó todo. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Tú crees que está diciendo la verdad? Me encogí de hombros. No lo sé. Pero al menos está intentando algo. Mi madre sacudió la cabeza. No puedes arreglar 4 años de abandono con un par de intentos. Lo sé, dije. Y él también debería saberlo. Mi madre no respondió de inmediato. Luego, se levantó de la mesa. No quiero saber nada de él. Vi cómo salía de la cocina y desaparecía por el pasillo. Mi padre suspiró. Esto no va a ser fácil. Yo tampoco tenía idea de cómo iba a terminar todo esto. Esa noche, mi hermano me llamó. ¿Puedo verte? Miré la hora. Eran casi las 10 de la noche. ¿Por qué? Solo, quiero hablar. Algo en su voz me dijo que necesitaba desahogarse. Está bien. Nos encontramos en un parque cercano. Él estaba sentado en una banca, con la mirada perdida en el suelo. Cuando me acerqué, noté que tenía una botella de agua en las manos y la apretaba con fuerza. ¿Qué pasa? Pregunté mientras me sentaba a su lado. No sé qué estoy haciendo, admitió con voz ronca. Siento que no importa cuánto intente, nunca será suficiente. Me apoyé en el respaldo de la banca y miré al cielo. Tal vez no lo sea. Él me miró, sorprendido por mi respuesta. Entonces, ¿para qué lo intento? Suspiré. Porque es lo correcto. Él apretó la mandíbula. ¿Pero de qué sirve si nadie me cree? No se trata de que te crean. Se trata de demostrarlo. Mi hermano se quedó en silencio por un momento. Mi hijo me dijo algo hoy. Lo miré. ¿Qué? Se rió, pero no era una risa feliz. Me preguntó si iba a volver a desaparecer. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué le dijiste? Que no. ¿Y es verdad? Él me miró con seriedad. Sí. No respondí de inmediato. No porque no quisiera creerle, sino porque no estaba seguro de si podía hacerlo. Finalmente, suspiré. Si eso es verdad, entonces demuéstralo. Mi hermano asintió lentamente. Voy a hacerlo. Los días pasaron y la presencia de mi hermano en nuestras vidas dejó de ser una novedad para convertirse en una realidad incómoda. No se fue. No desapareció como todos esperábamos que hiciera. No volvió a sumergirse en su mundo de escapismo. Esta vez, se quedó. No sé si fue por orgullo, arrepentimiento genuino o porque finalmente entendió lo que había perdido, pero hizo exactamente lo que le dije, comenzó a demostrar con acciones lo que sus palabras no podían reparar. Conseguía trabajos esporádicos, la mayoría mal pagados, pero no se quejaba. Se mantenía en contacto con su hijo, aunque todavía no había logrado establecer una relación real con él. Y lo más impactante de todo fue que dejó de intentar forzar su regreso a la familia. No presionó a mi madre para que lo perdonara, no insistió en que lo aceptáramos de inmediato. Simplemente existió en el margen de nuestras vidas, esperando, sin exigir nada. Yo aún no sabía qué pensar. Un día, mi madre entró a la sala y encontró a mi hermano arreglando el techo del garaje. Lo miró en silencio, con los brazos cruzados. No lo detuvo, no le agradeció, pero tampoco le dijo que se fuera. Cuando terminó, se limpió las manos en un trapo viejo y se giró para verla. Está listo, dijo simplemente. Ella asintió, y sin mirarlo, dijo. Si crees que con esto vas a arreglar lo que hiciste, estás equivocado. Mi hermano tragó saliva y bajó la mirada. No lo hago para arreglarlo. Solo, quería ayudar. Ella no respondió. Se quedó allí un momento más, como si estuviera considerando algo, y luego se dio la vuelta y regresó a la casa. Pero esa noche, mientras cenábamos, mi madre dijo algo que nos tomó por sorpresa. ¿Él tiene dónde dormir? Todos la miramos. Mi padre dejó su tenedor en el plato y se aclaró la garganta.
Creo que está quedándose en un motel. Mi madre frunció el ceño. ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse ahí? Nadie respondió. Finalmente, ella dejó escapar un suspiro cansado. No quiero que entre a la casa. Pero, si quiere quedarse en el garaje, puede hacerlo. El silencio se alargó. No fue un perdón. No fue una bienvenida. Pero fue algo. Esa misma noche, fui a buscar a mi hermano y le conté lo que mi madre había dicho. Su reacción fue extraña. No tienes que hacerlo, dijo, con un tono que no esperaba. Si no quiere que esté aquí, no quiero forzar nada. No lo estás forzando. Solo, es lo que hay. Él asintió lentamente. Está bien. Se mudó al garaje al día siguiente. No era mucho. Un colchón viejo, una lámpara y una pequeña estufa portátil que mi padre le prestó. Pero no se quejó.